Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía, alegría y sobre todo buena vibra. Hoy estoy súper emocionado y tengo el corazón a mil por compartir con ustedes un vídeo que honestamente me tocó profundamente. Prepárense porque vamos a presenciar un reencuentro que les va a dejar sin aliento, un momento cargado de emociones y, créanme, la reacción a la sorpresa es absolutamente imperdible. Para los que son nuevos por aquí me presento, soy, y en este canal nos dedicamos a explorar historias conmovedoras, momentos que nos recuerdan la importancia del amor, la amistad, la conexión humana y la resiliencia. Nos encanta sumergirnos en experiencias que nos hacen sentir, que nos inspiran y que a veces nos sacan una lagrimita. Y créanme, este vídeo es de esos. Es de esos que se quedan grabados en el corazón. Antes de que empecemos quiero pedirles algo, si aún no lo han hecho por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos semanalmente. Siempre hay algo nuevo y emocionante por descubrir. Y si les gusta lo que ven, no olviden dejar su like, compartir el vídeo con sus amigos y dejar sus comentarios. Me encanta leerlos y saber qué les parece, cada comentario cuenta y me da ánimos para seguir. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de Serkan y Özge. La verdad es que su historia es de esas que te dejan pensando en el poder del destino y en cómo, a veces, la vida nos sorprende con momentos mágicos e inesperados. Serkan y Özge fueron novios hace muchos años, en su juventud. Vivieron un romance intenso, de esos que marcan para siempre, de esos que te hacen creer en el amor eterno. Pero como suele suceder, la vida, con sus intrincados caminos, los separó. Circunstancias, decisiones personales, el tiempo transcurrido, todo conspiró para que tomaran rumbos diferentes. Pasaron los años, cada uno hizo su vida, formaron sus familias, construyeron sus carreras profesionales, pero la chispa del pasado, el recuerdo de ese amor juvenil, seguía latente. A pesar de la distancia, de los años y de las nuevas experiencias, el cariño, el afecto y la conexión especial que compartieron permanecían, escondidos en el rincón más profundo y valioso del corazón. Es como si ese primer amor, aunque dormido, nunca se hubiera ido del todo. Entonces, un día ocurrió algo inesperado, algo que cambiaría el rumbo de sus vidas. Un amigo en común, de esos que adoran unir corazones, de esos que creen en el poder del amor y en las segundas oportunidades, decidió que era hora de que Serkan y Özge se reencontraran. Este amigo, con su buen corazón y su instinto certero, vio la oportunidad de revivir ese amor que, aunque oculto, aún latía en sus corazones. Y no un simple encuentro casual, no. Este amigo, con la ayuda de otros cómplices, organizó una sorpresa épica, de esas que te dejan sin palabras, de esas que te hacen creer en la magia de la vida. Y aquí es donde entra en juego la magia de este vídeo. La sorpresa se planeó con el mayor de los cuidados. Cada detalle fue meticulosamente pensado, cada paso estratégicamente calculado. Se eligió un lugar especial, un lugar con significado para ellos, un lugar que evocaba recuerdos felices, un lugar que fuera un portal al pasado. La elección del lugar fue crucial, debía ser un espacio que despertara emociones y que los transportara a los momentos compartidos. La tensión en el aire era palpable, la anticipación era inmensa, la emoción flotaba en el ambiente. Todos los que participamos en la organización, desde el amigo que ideó todo hasta los familiares y amigos que se sumaron, sabíamos que estábamos a punto de presenciar algo extraordinario, algo que iba a cambiar para siempre la vida de Serkan y Özge. Y llegó el momento. Özge, sin saber nada, fue invitada a ese lugar bajo una excusa, bajo un pretexto creíble que no despertara sospechas. Estaba emocionada por lo que le esperaba, imaginando una celebración, una reunión especial, pero no tenía ni idea de lo que realmente iba a suceder. La intriga, el nerviosismo y la felicidad la embargaban, pero la sorpresa que la esperaba superaría todas sus expectativas. Y entonces, apareció Serkan. La reacción de Özge fue: ¡guau! Absolutamente conmovedora, genuina, indescriptible. Sus ojos se iluminaron, un brillo especial que solo el reencuentro con un amor del pasado puede provocar. Su rostro reflejó sorpresa, incredulidad, alegría, emoción, y sobre todo, un torrente de sentimientos que la desbordaron. No voy a revelarles todos los detalles de su reacción, porque quiero que la vivan ustedes mismos,
quiero que sientan cada una de sus emociones, que se sumerjan en ese momento único e irrepetible. Pero les aseguro que fue un momento mágico, un momento que nos recordó a todos el poder del amor, de la conexión humana y de la capacidad del Sioar. Azón para guardar y revivir emociones. Los primeros segundos fueron de pura sorpresa. Un silencio expectante, una mirada que lo decía todo, una comunicación no verbal que traspasaba el tiempo y la distancia. La incredulidad se mezcló con la emoción, la sorpresa con la alegría, y el corazón latió con fuerza desbocada. Después las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, lágrimas de alegría, lágrimas de emoción, lágrimas de reencuentro, lágrimas que contaban una historia de amor que, a pesar de las circunstancias, seguía viva en sus corazones. Se abrazaron, un abrazo que duró una eternidad, un abrazo que selló el reencuentro y que unió sus almas una vez más. Se tomaron de las manos, entrelazando sus dedos, sintiendo la conexión que el tiempo no había logrado debilitar. Se miraron a los ojos, y en esa mirada se reflejó el amor, el cariño, la nostalgia y la esperanza de un futuro juntos. Y el tiempo pareció detenerse. El mundo se detuvo. Solo existían ellos dos, y el amor que los unía. Lo que siguió fueron palabras, recuerdos, risas, lágrimas, todo mezclado en una explosión de sentimientos. Palabras que habían permanecido guardadas durante años, palabras que salían del alma, palabras que expresaban el amor que nunca se había ido. Recordaron sus mejores momentos, aquellos instantes que habían compartido y que habían dejado una huella imborrable en sus vidas. Se contaron que había sido de sus vidas, como el destino los había guiado por caminos diferentes, pero sin separarlos del todo. Revivieron la historia de su amor, recordando los momentos románticos, los momentos divertidos, los momentos difíciles, los momentos que los habían fortalecido y que los habían convertido en las personas que eran. Fue un reencuentro lleno de cariño, de complicidad, de esa magia que solo el amor verdadero puede crear, de ese amor que, a pesar del tiempo y de la distancia, seguía vivo, latiendo con fuerza en sus corazones. En el vídeo van a poder ver cada detalle de ese reencuentro. Van a ser testigos de sus miradas, de sus gestos, de sus palabras. Van a sentir la emoción que se respiraba en el ambiente, la magia que envolvía cada momento. Van a ver cómo el tiempo se detiene y cómo, a pesar de los años, el amor verdadero siempre encuentra la manera de resurgir, de renacer, de volver a florecer. Lo más increíble es que, a pesar de los cambios que la vida les había traído, de las experiencias que habían vivido, de las familias que habían formado, la conexión entre Serkan y Özge seguía siendo la misma, intacta, inalterable. La química, la complicidad, la forma en que se entendían con una sola mirada, el cariño, el respeto, todo estaba intacto. Y eso, amigos, es algo que solo el amor verdadero, ese amor que trasciende el tiempo y la distancia, puede lograr. Este vídeo no solo es sobre el reencuentro de dos personas. Es sobre el poder de la memoria, sobre la importancia de la conexión humana, sobre cómo el amor puede trascender el tiempo y la distancia, sobre la capacidad del corazón para amar sin límites. Es un recordatorio de que a veces las segundas oportunidades existen, de que nunca es tarde para volver a conectar con el pasado y de que el amor siempre, siempre, deja una huella imborrable en nuestros corazones. Es una lección sobre la resiliencia, sobre la capacidad de perdonar, sobre la importancia de valorar lo que realmente importa en la vida, el amor, la amistad, la familia y la conexión con los demás. Durante el vídeo van a poder ver cómo se desarrolló la sorpresa, cómo se planeó cada detalle, cómo la emoción y la expectación se apoderaron del ambiente. Van a ver cómo los amigos y familiares que planearon todo estaban detrás de cámaras, conteniendo la respiración, esperando el momento cumbre, con la misma emoción que sentían Serkan y Özge. Verán sus reacciones, sus sonrisas, sus lágrimas de emoción, su felicidad al ver a sus seres queridos reunidos. Es un vídeo que, créanme, los tocará el corazón, que los hará reflexionar sobre el amor, sobre la vida, sobre la importancia de aprovechar cada momento y de expresar nuestros sentimientos. Quiero contarles un poco más sobre la organización de este reencuentro, sobre el esfuerzo y la dedicación que se invirtieron para hacer realidad este sueño. Fue un proceso largo, lleno de secretos y de preparativos, un proyecto llevado a cabo con amor y con la firme convicción de que valía la pena. Los amigos que orquestaron la sorpresa se encargaron de contactar a Serkan y a Özge por separado, de convencerlos de participar en lo que se les presentaría como una reunión especial, de coordinar el lugar, la fecha, los detalles. Todo tenía que ser perfecto para que el momento fuera inolvidable. Y no fue fácil, porque mantener el secreto fue un gran desafío, una misión casi imposible.
Pero la emoción y la alegría de ver a Serkan y a Ozge juntos de nuevo, la esperanza de que pudieran revivir su amor, fueron la principal motivación para seguir adelante, para superar cualquier obstáculo. Para no rendirse ante las dificultades. Todos estábamos convencidos de que este reencuentro era algo que ambos necesitaban, algo que podía traerles mucha felicidad, algo que les recordaría la importancia de los sentimientos y de los vínculos. La elección del lugar fue fundamental, el primer paso para crear la magia. Querían que fuera un sitio que evocara recuerdos especiales, un lugar donde hubieran vivido momentos importantes de su relación, un lugar que fuera un reflejo de su historia de amor. Después de mucho deliberar, de evaluar diferentes opciones, de recordar los momentos compartidos, decidieron que el lugar ideal era un lugar que tenía un significado especial para ellos, un lugar que los transportaría al pasado. Este lugar, con su encanto y su magia, se convirtió en el escenario perfecto para el reencuentro, el telón de fondo ideal para esta historia de amor. La decoración del lugar fue otro de los detalles que se cuidaron al máximo, un aspecto que no se dejó al azar. Se utilizaron elementos que recordaban su pasado, fotos, objetos significativos, objetos que eran símbolos de su relación, que evocaban recuerdos, que despertaban emociones, todo con el objetivo de crear una atmósfera romántica y nostálgica, de transportarlos a los momentos vividos, de hacer que revivieran su historia de amor. Y por supuesto, no podían faltar las flores, los globos y la música, elementos que añadirían un toque de magia y que harían del reencuentro un evento aún más especial. La música fue un elemento crucial, el alma de la celebración. Se seleccionaron cuidadosamente canciones que habían sido importantes en su relación, canciones que evocaban recuerdos, que los transportaban a su juventud, que despertaban emociones y que los conectaban con su pasado. La música jugó un papel fundamental en la creación de la atmósfera emotiva que se vivió en el reencuentro, en la amplificación de las emociones, en la conexión de los corazones. La música fue el hilo conductor, el vehículo que los transportó en el tiempo y que les permitió revivir sus recuerdos y revivir su amor. En el vídeo van a poder escuchar algunas de esas canciones, canciones que seguramente les van a tocar el corazón, canciones que los transportarán a sus propias historias de amor, canciones que les recordarán la importancia de los sentimientos y de la conexión humana. Y podrán ver cómo la música influyó en las emociones de Serkan y Ozge, cómo los transportó en el tiempo, cómo los ayudó a revivir sus recuerdos y a reconectar con el amor que los unía. Otro aspecto importante del vídeo es la reacción de los hijos de Serkan y Ozge, la emoción y el apoyo que mostraron, un testimonio de amor y comprensión. Aunque no están presentes físicamente en el reencuentro, su apoyo y su amor fueron fundamentales, un pilar importante para que este sueño se hiciera realidad. Ellos sabían la historia de sus padres, conocían su amor, entendían la importancia de este momento, y estaban ansiosos por verlos felices, por verlos reunidos, por ver que el amor había triunfado. En el vídeo van a poder ver cómo los hijos de Serkan y Ozge se involucraron en la organización de la sorpresa, cómo estaban emocionados por ver a sus padres felices, cómo esperaban ansiosamente el reencuentro. Y van a escuchar sus testimonios, sus palabras de cariño y de apoyo, palabras que demuestran el amor incondicional que sienten por sus padres y la importancia que le dan a la felicidad y al bienestar de ellos. La historia de Serkan y Ozge es un testimonio de que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier obstáculo, a cualquier adversidad. Es un recordatorio de que a veces las segundas oportunidades existen, de que nunca es tarde para reencontrarse con el pasado, para revivir el amor y para volver a ser felices. Es una lección sobre la resiliencia, sobre la capacidad de perdonar, sobre la importancia de valorar lo que realmente importa en la vida, el amor, la amistad, la familia y la conexión con los demás. Es una historia que nos inspira, que nos emociona y que nos hace creer en el poder del amor. Este vídeo es una oda al amor, a la amistad y a la conexión humana. Es un mensaje de esperanza y de alegría. Es una demostración de que el amor, a pesar del tiempo y de la distancia, puede seguir vivo en nuestros corazones. Espero que disfruten viéndolo tanto como yo disfruté haciéndolo, tanto como todos disfrutamos participando en la organización del reencuentro. Así que para resumir, en este vídeo vimos el reencuentro increíblemente emotivo de Serkan y Ozge, después de muchos años separados, un reencuentro que nos dejó sin aliento. Presenciamos la sorpresa a la reacción de Ozge, llena de emoción y lágrimas, una reacción que tocó nuestros corazones. Vimos cómo el amor, el cariño y la complicidad seguían intactos a pesar del tiempo y de la distancia.
Exploramos la organización de la sorpresa, el lugar especial, la decoración, la música y el apoyo incondicional de sus seres queridos, elementos Cake. Hicieron que el reencuentro fuera aún más mágico. Es una historia que nos recuerda el poder del amor, la importancia de las segundas oportunidades y la necesidad de valorar las relaciones humanas. Es una historia que nos inspira, que nos emociona y que nos hace creer en el amor. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber sus opiniones, me interesa mucho leer sus comentarios. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Ozge? ¿Qué sintieron al ver su reencuentro? ¿Cuál fue el momento que más los conmovió? ¿Qué enseñanzas les dejó esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan y qué sienten. Cada comentario es valioso para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, de difundir esta historia de amor, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.